Hacer buena radio es como disparar al arco y la flecha. Montas tu espacio o tu programación y tensas la cuerda hacia atrás. Pensando, discutiendo, investigas, escribes, grabas, pruebas voces, escuchas, conversas con la gente, vuelves a pensarlo, revisas el formato, grabas, editas, vuelves a discutirlo, borras, escribes, grabas, entras a la cabina, abres el micrófono y entonces... ¡me lanzas! Lo demás es apuntar en la dirección correcta. Apuntando a la radio. Desde que conocí este sitio, ha sido imposible separarme de él. Isaac Valtanás es especialista en podcast y su casa está en podcastpro.audio. Allí ofrece consultoría y formación para comunicadores y emprendedores que ven en el podcast una salida para comunicar sus ideas. Durante el programa iremos mencionando el título de algunos de sus audios en iVoox. Fórmula número 1. El podcast como plataforma de comunicación. Busca un tema en el que seas muy bueno, en el que seas un especialista y usa el podcast para hacerlo saber. ¿Ves? Aquí el podcast es un medio para comunicar que eres bueno en algo. Como nadie en tu sector hace esto, te convertirás en un referente. Es decir, que como nadie hace un podcast, te diferenciarás del resto. Eso ampliará tus posibilidades de venta. Por tanto, la primera manera de monetizar un podcast es usarlo como elemento diferencial de un negocio ya existente. ¿Cómo monetizo mi podcast? ¿Puedo vivir económicamente de esto? Abre los oídos, toma nota, sigue los pasos y haz que tu caja registradora sonría. Soy Tito Ballesteros. A todos gracias por permitirnos llegar a sus oídos. Y de una vez me despido para no interrumpir a Isaac. Papel y lápiz. Hola Tito, un saludo para toda la audiencia. Parece que definitivamente el podcast está en auge y una de las inquietudes más comunes es la monetización. Así que la pregunta es, ¿cómo hacemos para que nuestro podcast sea rentable? Más aún, ¿podríamos vivir de él? El primer error al intentar monetizar un podcast es tratarlo como un fin en sí mismo, es decir, como un negocio en vez de como un medio de comunicación. Pensemos en la radio europea, donde los empleos son cada vez más precarios y la publicidad se paga cada vez peor. En ese caso, solo nos quedaría como método de monetización la publicidad y las donaciones. Y estamos viendo que en la radio ya no funciona. Así que no nos empeñemos en aplicarlo al podcast. Por eso, el primer paso para monetizar es rediseñar nuestro podcast. Marketing en el podcast. Es costumbre hacer un podcast cualquiera, el que se nos ocurra, y luego buscamos fórmulas para costearlo. Y así no funciona. Y así no funciona. Y así no funciona. Debemos buscar fórmulas más innovadoras y rentables. Vamos a ver cuáles son. Locución y podcast. Fórmula número 2. El podcast freemium. Si haces un podcast de calidad, cuidando el guión y los temas que tratas, tu podcast se convertirá en una información muy valiosa para tu sector. El podcast, por definición, es gratuito, pero ¿y si lo hacemos freemium? Es decir, mitad gratuito y mitad de pago. Técnicamente puedes hacer que solo estén disponibles los últimos 10 episodios, o los últimos 3. Luego, creamos una página web donde se puedan descargar los episodios anteriores por un precio determinado. La técnica del podcast. Te aseguro que si tu contenido es bueno, cualquier interesado en tu negocio pagará por acceder a los episodios anteriores. Fórmula número 3. El podcast premium. El guión y el podcast. Otra idea, siguiendo con el contenido de pago, es publicar solo una parte del episodio de manera gratuita. En este episodio podemos incluir una llamada a los oyentes
para que se suscriban si quieren escuchar el resto del episodio. Esto funciona muy bien con podcasts donde se cuentan historias, porque obligas al escuchante, como nos gusta llamar al oyente en Podcast Pro, a pagar una mínima cantidad de dinero por saber cómo es el final. El feed para el podcast. Fórmula número 4. Afiliados. Imagina que en vez de comprar lo que quieres en una web, lo haces a través de un enlace que yo te doy. Eso hará que me lleve una pequeña comisión por cada compra que hagas, sea el artículo que sea. Esto funciona muy bien con páginas web como Amazon. Así que solo consiste en facilitar un enlace de afiliado. Fórmula número 5. El podcast corporativo. El podcast como marca personal. Si lo que te apasiona es hacer un podcast puro y duro, pero no tienes mensaje que transmitir, entonces comunica el mensaje de otras entidades. Hablamos del podcast corporativo. Haces un podcast de una marca o una empresa y facturas por la producción. Es algo que se está poniendo muy de moda y ser el primero tiene su recompensa. Hipnotiza con tu podcast. Y fórmula número 6. Networking. La última manera de monetizar es consiguiendo no dinero, sino contactos. Los emprendedores saben que un contacto puede ser la puerta a una gran suma de dinero. Un podcast de entrevistas a especialistas de tu sector te permitirá conocer a tu competencia mejor que nadie, pero sobre todo tendrás el contacto para hacer futuros negocios por cantidades de dinero que nunca hubieras imaginado. Y todo ello gracias al podcast. El podcast seduce. He visto a muchos podcasters entrevistar a grandes referentes, pero luego no han hecho nada con ese contacto. Aprovecha, proponle ideas, crea lazos. Es la base de todo negocio. Así que las 6 fórmulas para monetizar son el podcast como plataforma de comunicación, el podcast freemium, el podcast premium, los afiliados, el podcast corporativo y el networking. Apuntando a la radio. Si tenéis dudas, recordad que tratamos todos estos aspectos en podcastpro.audio. Gracias, Tito, a ti y a toda la audiencia por estar ahí. Ha sido un placer. Un abrazo fuerte. Apuntando a la radio, un programa de la Red de Radios Universitarias de América Latina, el Caribe y España. La próxima semana, apúntale a un nuevo audio.